Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del primer trimestre del año 2026 en las lecciones de la escuela sabática, bajo el tema principal, un puente entre el cielo y la tierra, Cristo en las epístolas de Filipenses y de Colosenses. Y por iniciar el estudio de la lección número 9, programado para el sábado 28 de febrero, reconciliación y esperanza. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. En nuestro estudio veremos cómo Pablo continúa presentando el tema de la reconciliación como una realidad transformadora que une lo cósmico con lo personal. Colosenses 1:20. La muerte de Cristo en la cruz establece un puente entre el cielo y la tierra y hace la reconciliación de todos y de todo. Por lo tanto, seres humanos que se encontraban alejados de la vida eterna y de Dios por causa del pecado, ahora mediante la fe en sus méritos únicos y suficientes son reconciliados con Dios. Esto se vuelve realidad cuando el amor de Dios transforma a la persona que recibe el Evangelio y acepta a Cristo como su esperanza de gloria, pasando de un estado caído de enemistad con Dios a uno de paz, donde Cristo mora en sus vidas. Colosenses 1:26-27. De esta forma, la esperanza de una nueva creación en Cristo comienza desde el interior del corazón humano. Y este misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que había permanecido oculto desde generaciones y a través de los siglos, es revelado a plenitud de los creyentes y se convierte en su magna esperanza. Colosenses 1:26. Según de Corintios 5:21 presenta el meollo de este asunto, la sustitución vicaria de Cristo en la cruz, el intercambio divino donde Cristo es el único sin pecado que asume nuestra culpa para que nosotros recibamos los méritos de su justicia. Trasciende de ser un estado legal a un estado relacional donde Cristo mora en el creyente y el creyente unido con Cristo tiene la esperanza de gloria. Este misterio es tan amplio, no se limita a Israel, sino que también incluye a los gentiles en las promesas del pacto, y ellos pueden convertirse por la fe en Cristo. Y la salvación, que es de carácter universal, ha sido puesta al alcance de todos. En esta oportunidad estudiaremos dos temas importantes. Uno, el impacto de la reconciliación. Y dos, el misterio del Evangelio y su poder. Finalizando con las aplicaciones pertinentes, comencemos con el impacto de la reconciliación. Leemos en Colosenses 1:21-22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo aquí describe la realidad humana sin Cristo al describir la experiencia de los colosenses antes de convertirse a Cristo. Los llama extraños, enemigos y alejados de Dios. Usa el griego apalliotrio para explicar su alejamiento y falta de participación relacional con Dios. No porque Dios fuera su enemigo, sino por causa de su estado de rebelión contra Dios, porque el pecado había roto su relación con Dios. Había división entre ellos y Dios. Isaías 59:2.
Sus planes y proyectos estaban en contra de los designios divinos. Esta era su condición exterior en conducta, pero también su condición interior, porque en pensamiento, voluntad y afecto eran contrarios a la voluntad divina, ignorando y siendo indiferentes a sus propósitos para la humanidad. Vivían en abierta y decidida hostilidad a Dios y se hallaban perdidos. Y en una situación tan desesperada, necesitando restauración, los colosenses hubieran continuado en esta condición desventurada si Cristo no hubiera muerto por ellos y por la humanidad completa. La cruz del Calvario proporciona la expiación del pecado que había sido la causa de esa separación. Desterró su hostilidad, cambió la tendencia de sus pensamientos y los puso en armonía con Cristo. Su actitud hostil se transformó en amistad con Dios y Dios aceptó al pecador penitente, y por esto es lo que lo hace llevarlo a un nivel corporativo, que Cristo, cuando llegue el momento glorioso, presentará delante de su Padre Celestial a toda su iglesia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, para que sea pura y sin mancha. Efesios 5:27. La justificación por la fe provee el perdón que restaura la relación espiritual rota por el pecado, y la santificación ha transformado sus caracteres y vidas, y los está preparando para la glorificación, cuando Cristo aparezca por segunda vez, en poder y en toda gloria. Pablo habla del estado caído y pecaminoso de la humanidad, alejada de la justicia de Cristo. Esta doctrina de la pecaminosidad y de la depravación humana es algo que por milenios no podemos negar ni cuestionar, y no necesitamos fe para reconocerlo. Sin embargo, debemos alabar a Dios y agradecerle, porque a pesar de nuestra maldad, tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él desde la aparición misma del pecado en el mundo, por medio de la simiente bendita que aplastaría la cabeza de Satanás. Génesis 3:15. En el Edén, Dios preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Y aunque sigue buscando a las ovejas perdidas, aún nosotros, diseñó un plan de salvación para redimirnos y cumplir la promesa del Edén de enemistarnos de Satanás y librarnos de su esclavitud y del pecado. Juan 8:34 y 36. Y haciendo la reconciliación en Cristo, 2 Corintios 5:19, y el Evangelio presenta por lo menos tres aspectos importantes del Evangelio. Número 1, que Jesús vino y murió por nuestros pecados para salvarnos, ya que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Romanos 5:6-8. 2. Si recibimos a Cristo como nuestro sustituto y garante, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante el arrepentimiento, la fe en Cristo y el bautismo por inmersión. Romanos 5 del 9 al 11 y 6:7. Tercero, la vida del creyente ha sido justificada por la fe en el sacrificio vicario de Cristo y por su unidad con Él, por su poder recreador y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios 5 del 17 al 21, Gálatas 2:20. Estas tres experiencias deben ser renovadas a diario al entregarnos a Él cada mañana, y el fundamento de nuestra esperanza descansa siempre sobre la muerte de Cristo. Por lo tanto, sin Cristo no hay salvación ni reconciliación. Hechos 4:11.
Colosenses 1, 19, 20. Pablo profundiza la experiencia cristiana con estas palabras en Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí presenta que la gracia demanda la perseverancia activa del creyente en unión y comunión permanente con Cristo. Y mediante metáforas de construcción recalca que nuestra única seguridad de salvación depende de estar continuamente arraigados en el fundamento, que es Cristo. 1 Corintios 3:11. Esta es una declaración que descarta la pretenciosa afirmación de una vez salvo, siempre salvos, porque la fe salvadora debe ejercerse a diario. Los colosenses habían oído la palabra de vida, habían aceptado la fe, estaban reconciliados por la sangre de Cristo y eran santos y fieles hermanos. Colosenses 1:2. Pero Pablo les recalca que esta condición no es la de una vez salvos, siempre salvos. Ellos debían permanecer a diario firmes en la fe. Y usa el término griego desmelio, el término griego semelio, fundados, y el griego hedraios, firmes en la fe. Ellos debían estar firmes en el fundamento inconmovible de la palabra de Dios, la sana doctrina y la convicción en la verdad revelada por Dios. Y en Efesios 3:17 les recomienda que deben estar bien fundados y arraigados a Cristo para mantener una estabilidad espiritual satisfactoria. Aquí utiliza dos metáforas, una agrícola y otra de la construcción. Arraigados y cimentados. Arraigados viene del griego rizo, echar raíces en la verdad, y cimentados del griego semeió, colocar una base firme para edificar, a fin de estabilizar la fe de todos los creyentes, manteniendo latente en sus vidas las promesas y las esperanzas del Evangelio, que son salvación y vida eterna en la segunda venida de Cristo. Y en la epístola de los Hebreos él añade, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Esta perseverancia es la evidencia que garantiza que la semilla del Evangelio cayó en un buen terreno en los corazones y sigue dando fruto, y que el fundamento está puesto sobre la roca y no sobre la arena. Mateo 7:24 al 27. A fin de no ser arrastrados por vientos de falsas doctrinas y evitar el ser movidos de la posición inicial adquirida cuando creímos en Cristo y recibimos el Evangelio. En otras palabras, Pablo le pide a ellos que sean estables y no permitir que los falsos maestros o las tentaciones seductoras del pecado los desvíen de su posición en el Evangelio hasta la segunda venida de Cristo. 1 Timoteo 4:16. Continuamos con el misterio del Evangelio y su poder. Leemos en Colosenses 1:24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Así como cuando él escribe a los filipenses, ahora se alegra de sus sufrimientos por bien de los colosenses. Colosenses 1:24, dando a sus sufrimientos un valor formativo y misionero, ya que en el momento de tribulaciones el carácter se pule, pero su declaración de que la palabra de Dios no está presa, según de Timoteo 2:9, se regocija que en su celda también vieron la luz las cartas de los Filipenses, Efesios y Filemón, y tras su liberación, Dios le inspiró a escribir los consejos inspirados e importantes de Primera de Timoteo y de Tito. Y luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, él escribió Segunda de Timoteo. Estos últimos años le brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa de lo que hoy es el Nuevo Testamento, incluyendo la Epístola de los Hebreos. Y él concebía que el plan eterno de Dios preveía todo esto y aún más, incluyendo todas las disposiciones divinas que integran el plan de la salvación. En relación con el plan divino, el ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, Efesios 2:20 y 3:5, incluyendo a Moisés, estaba destinado a que anunciaran la palabra de Dios. Colosenses 1:25. Pablo reconocía que su ministerio era una pequeña parte de ese plan divino que es mucho más amplio y de largo alcance y que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. Mateo 13:35, Efesios 1:4. Así que todos somos llamados a hacer nuestra parte dentro del plan divino. Y Pablo también estaba consciente de que Dios, en su soberanía, tiene el control de todo lo que le acontece en nuestro mundo, a la iglesia y a sus miembros individuales. Ni siquiera el sufrimiento de sus hijos pasa desapercibido a su presencia. Todo lo que nos acontece como pueblo forma parte del plan eterno de Dios, de una mayordomía divina a la que Pablo llama oikonomía, por medio de la cual Dios organiza el plan de la salvación dentro del gran conflicto y establece una provisión desde antes de la fundación del mundo. Y en base a esta luz recibida de Dios, Pablo comprende que sus pruebas no eran un obstáculo dentro del plan divino, sino oportunidades para la expansión del Evangelio. Sus dificultades eran parte de un escenario más amplio, y su vida cobró mayor significado cuando comprendió esta cosmovisión divina y cuando colaboró con los propósitos divinos para su vida. En otras palabras, la teología de Pablo sugiere que el sufrimiento por causa del Evangelio es una participación en la misión de Cristo. Sus palabras no deben de ser mal entendidas como indicativas de que los sufrimientos de Cristo o su sacrificio por la humanidad estaba incompleto, sino más bien que los sufrimientos que tiene que experimentar la Iglesia dentro del gran conflicto forman parte del plan divino para alcanzar al mundo que se encuentra aún en tinieblas. Nosotros también en el tiempo del fin debemos de contextualizar que cada acto de obediencia o de servicio de ellos es parte del plan divino y cada obstáculo, prisión u hostilidad se convertirá en un púlpito para comunicar el verdadero mensaje del Evangelio eterno al mundo, a saber, como Pablo, que la palabra de Dios no está presa, dará al remanente la seguridad en medio de la crisis y Dios proveerá salidas para cualquier situación por difícil que sea. Porque además de lo anterior, la participación de la Iglesia en los sufrimientos de Cristo es parte de su proceso de refinamiento y purificación a fin de desarrollar un carácter
que califique para morar eternamente en la presencia de Dios. Si consideramos las numerosas declaraciones de Pablo sobre el misterio de Dios, concluiremos que se refiere a la vida, muerte, resurrección y ministerio celestial que Cristo realiza en favor de la humanidad, a fin de cumplir el propósito supremo del Evangelio, que es la transformación integral de la vida del ser humano y el pleno desarrollo de su carácter cristiano, en donde el centro de este privilegio es Cristo y su justicia imputada e impartida en la vida del creyente, y que se manifiesta en la vida justa y santa y despojada de toda especie de legalismo, que le provee un discernimiento espiritual y que los confirme en su firmeza y lealtad a Dios y a su voluntad. Cuando Pablo habla del misterio de Dios, no quiere decir que Dios haya mantenido totalmente en secreto su plan de salvación, sino que únicamente había sido prefigurado por tipos y profecías en los servicios rituales y sombras del culto judío, pero que no había llegado a ser comprendido en toda su plenitud. Y la única manera de conocerlo es por la revelación divina a través del Evangelio, provisto para aquellos que crean en Cristo como Salvador personal. En Colosenses 1, 24 al 27, Pablo repite 2 veces la palabra misterio, griego mysterion, no para referirse a un conocimiento místico, esotérico o secreto reservado para una élite de privilegiados, sino a una revelación progresiva del propósito divino que había sido oculto en el pasado al ser humano, pero que se había comunicado a través de la obra de Cristo y anunciado por el Evangelio. Al analizar las numerosas declaraciones paulinas, percibimos su significado. Pablo se refiere al propósito eterno del cielo en nuestro favor y destinado para nuestra gloria desde la fundación del mundo, 1 Corintios 2:7, y que fue puesto de manifiesto mediante el plan de la salvación. Pedro se refiere al misterio que había sido revelado a los profetas acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras en su victoria sobre el Satanás, el pecado y la muerte, y que los ángeles ansían contemplar. 1 Pedro 1, 10 al 12, y que fue concebido antes de la creación del mundo. 1 Pedro 1, 20, y que en el pasado estuvo oculto desde los tiempos eternos. Romanos 16, 25, pero que ha sido revelado en virtud de la vida, muerte y resurrección de Cristo. 2 Corintios 3, 14. Y destacan los diversos aspectos del plan de la salvación revelados en el Evangelio de la manera siguiente. Número 1. De acuerdo con la oración central de Juan 17, hecha por Cristo antes de la cruz, el propósito del plan de redención es reunir todas las cosas celestiales y terrenales en Cristo, dando a conocer su misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están escritas en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, del 7 al 10. 2. Destaca la universalidad del plan de la salvación con la inclusión de los gentiles como participantes de las promesas del pacto sempiterno, que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, del 3 al 6. Y tercero, que el Evangelio es la fuente de la revelación de este misterio de Dios, porque el asombroso amor de Dios por la humanidad lo llevó a dar a Jesús, el invaluable tesoro del cielo,
para nuestra salvación. Y este será el tema de estudio de los redimidos durante toda la eternidad. Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y en consecuencia, todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles, han sido reunidos en un solo cuerpo, que es la Iglesia, y participan por igual de las promesas de Dios por medio del Evangelio. Así que aquello que por mucho tiempo se consideró exclusivo solo para Israel, ha sido manifestado para la bendición de todas las familias de la tierra, de acuerdo a lo que Dios prometió al patriarca Abraham. La expresión Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, va más allá de las bondades del sacrificio de Cristo para dar salvación y vida eterna, y se refiere a la presencia de Jesús morando por la fe en la vida y corazón del creyente, y transformando sus vidas y caracteres por medio de la justificación por la fe y por la santificación por la fe, y garantizándoles la futura glorificación en la segunda venida de Cristo. Efesios 3:17, Gálatas 2:20, Primera de Corintios 1:30. La presencia de Cristo en nuestra vida hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora, Efesios 2:6, y disfrutar de las poderosas maravillas del siglo venidero, Hebreos 6:5. El Evangelio que obra en el corazón de los creyentes nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, Colosenses 1:12. Y leemos en Colosenses 1:28-29, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Para Pablo, el centro del mensaje del Evangelio no se limita a informar el plan de la redención al mundo, sino que por la gracia divina los creyentes experimenten una transformación, un crecimiento y un desarrollo espirituales en sus vidas, y su aplicación coloca el corazón del hombre en armonía con Dios y su ley, y produce un nuevo nacimiento, pasando de estado de rebelión y de condenación a un estado de obediencia que incluye un crecimiento y desarrollo espiritual. Y esta transformación de vida, santificación por la fe, apunta al perfeccionamiento del carácter cristiano, presentando a todo hombre perfecto en Cristo, Colosenses 1:28-29, siendo el objetivo final de Cristo presentar corporativamente a una iglesia sin mancha y sin arruga delante del Padre Celestial, Efesios 5:27, preparándola para la glorificación en su segunda venida. Pablo aplica aquí el griego teleios maduro, completo, plenamente desarrollado en Cristo. Y el objeto de su enseñanza y amonestación es presentar a todo ser humano perfecto en Cristo. Los cristianos no deben de ser niños espirituales toda la vida. Deben de crecer, nutrirse y desarrollarse en Cristo. La palabra de Dios moldea el carácter, el pensamiento y la conducta, y concede el discernimiento entre el bien y el mal. La función instructiva de la ley, Romanos 3:20, Romanos 7:7 y 12, ayuda al creyente a medir el desarrollo de su carácter con esta gran norma de justicia. Salmo 119:96. Y por los méritos de Cristo, ser hechos idóneos para hacer la voluntad de Dios, para comunicar estas verdades tan importantes. Pablo enseña y amonesta y expone los diversos puntos de la doctrina y la práctica cristiana, según de Timoteo 2:15, 1 Timoteo 4:11 y 5:7 y Tito 1:9, y advierte acerca de las consecuencias de rechazar el Evangelio y de los peligros de los falsos maestros, porque hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.
Proverbios 14, 12, Hechos 20, 29 al 31, Romanos 16, 17. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Mirando al hombre, Dios vio su desesperada rebelión e ideó un remedio a Cristo como su don al mundo para la reconciliación del hombre. El Hijo de Dios fue designado para venir a esta tierra a revestirse de la humanidad y para hacer por su propio ejemplo un gran poder educador de los hombres. Lo que iba a experimentarse en favor de ellos había de habilitarlos para resistir el poder de Satanás. Vino para moldar el carácter y dar fuerza mental y para difundir los rayos de la verdadera educación, a fin de que no se perdiese de vista el verdadero blanco de la vida. Consejos para los maestros. Página 33. Mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús, en virtud del cual es perdonado el pecador y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen en Cristo como sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme como su hijo y yo puedo tener derecho a él y puedo regocijarme en él como en mi Padre amante. Debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo, pues Él es nuestro sustituto y garantía. Los mejores esfuerzos que se pueda hacer el hombre por su propio poder se vuelven ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana, llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación por él a fin de que cualquiera que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace partícipe de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley está intentando algo imposible. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia, pero sus obras no deben de ser propias. Cristo debe de efectuar en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fuerza en fuerza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Mensajes selectos, tomo 1, 426, 427, y también en la maravillosa gracia de Dios, 18 de junio, 177. El nuevo nacimiento en el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces él ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comienza la nueva vida de reconciliación, fe y amor. La doctrina de la santificación es verdad bíblica. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónica, declara: esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación. Y ruega que el mismo Dios os santifique por completo. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5, 23. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. Conflicto de los siglos 461 a la 463. No tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley de Dios, pero Cristo
nos ha preparado una vía de escape. Si te entregas a Él y le aceptas como tu Salvador, entonces por pecaminosa que haya sido tu vida, eres considerado justo por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres acepto delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Mas cuando, más aún, Cristo cambia el corazón, Él habita en tu corazón por medio de la fe. Debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua de tu voluntad a Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti el querer y el hacer de acuerdo con su buen propósito. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivo para enaltecernos. El único motivo de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo imputada a nosotros y la producida por el Espíritu Santo obrando en nosotros y por medio de nosotros. El camino a Cristo, 62 y 63. Dios solicita de ustedes como agentes morales, libres, redimidos, rescatados mediante un precio infinito, que afirmen su libertad y utilicen las facultades que les ha otorgado el cielo como súbditos libres del reino celestial. No continúen en la servidumbre del pecado. Muestren su lealtad a Dios como súbditos leales del Rey de Reyes. Muestren mediante Jesucristo que son dignos del sagrado cometido con el que el Señor les ha honrado al otorgarles vida y gracia. Deben rehusarse a estar sujetos al poder del mal. Como soldados de Cristo tienen que aceptar deliberada e inteligentemente sus condiciones de salvación en cualquier circunstancia y tener en alta estima los principios rectos y actuar de acuerdo con ellos. Mensajes para los jóvenes 21 y 22. A menos que estén arraigados y cimentados en la verdad bíblica y que tengan una conexión vital con Dios, muchos serán embelesados y engañados. Peligros no esperados acechan en nuestro camino, y nuestra única seguridad es velar y orar constantemente. Mientras más cerca vivamos de Jesús, más participaremos de su carácter puro y santo, y mientras más ofensivo nos parezca el pecado, más exaltada y deseable nos parecerá la pureza y el resplandor de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 132. La obediencia trae su recompensa, la desobediencia trae su retribución. Dios le dio a su pueblo instrucciones positivas y les impuso restricciones positivas para que pudieran obtener una experiencia de perfecta obediencia en su servicio y para que estuvieran habilitados para permanecer ante el universo celestial y ante el mundo caído como vencedores. Ser semejantes a Jesús, página 64. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se había perdido a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Historia de los patriarcas y profetas, 355. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipresente y omnipotente dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión nunca podrá levantarse otra vez. El pecado nunca podrá volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas,
todos estarán seguros contra la apostasía por el sacrificio abnegado del amor. Los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de una unión indisoluble. La obra de la redención estará completa. Segunda venida y el cielo. Página 18. La maravillosa gracia de Dios, 28 de diciembre 370. Así como Dios es perfecto en su alta esfera de acción, el hombre puede ser perfecto en la suya. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Se abre delante de nosotros una senda de progreso continuo. Tenemos un objeto que alcanzar, una norma que cumplir que incluye todo lo bueno, lo puro, lo noble y lo elevado. Debemos esforzarnos de continuo y progresar constantemente hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Consejos para Maestros 351. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial en el cual nos libra de la condenación. No solo es el perdón por el pecado, es también la redención por el pecado. La oración 354. El sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. Reavivamientos modernos 58. Es privilegio del estudiante tener ideas claras y exactas acerca de las verdades de la palabra a fin de que esté preparado para presentarlas a otras mentes. Deben estar arraigados y fundamentados en la fe. Los estudiantes deben de ser inducidos a pensar por sí mismos, a ver la fuerza de la verdad por sí mismos y pronunciar cada palabra con corazón lleno de amor y ternura. Grabad en sus mentes las verdades vitales de la Biblia, dejadles repetirlas en su propio lenguaje a fin de estar seguros de que las comprenden con claridad. Cuidémonos de que cada punto se grabe en la mente. Esto puede ser un proceso lento, pero tiene 10 veces más valor al pasar que el pasar rápidamente sobre asuntos importantes sin darles la debida consideración. No basta que el alumno crea la verdad por sí mismo. Debe ser inducido a presentarla claramente en sus propias palabras, para que sea evidente de que ve la fuerza de la lección y hace su aplicación. Consejos para los Maestros 419. ¿Por qué hay tantos que son fracasos espirituales, que tienen caracteres asimétricos? Porque cuando conocieron la verdad no comenzaron a practicarla tal como es en Jesús, ni lo hacen ahora. No permiten que les quite sus malos rasgos de carácter. Aquel cuya conversión es cabal, practica los principios justos en toda su vida. Solamente el que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios está bien fundamentado en la fe. En los lugares celestiales 164. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.